Mu- Muy buenas tardes tengan todos videovidentes. Les hablamos desde la ciudad de Bogotá, capital de Colombia, hoy viernes 10 de junio de 2022. Muchísimas gracias por asistir al segundo coloquio Los desafíos contemporáneos de la libertad, la cuarta jornada y el segundo ciclo que se va a efectuar hoy, en donde tendremos como invitados de lujo al profesor Carlos Villarino, quien nos hablará de lo siguiente: desde el principio de veracidad, limitar nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Y luego, a continuación, el profesor José Luis Ventura nos hablará de la libertad de expresión y mercado de ideas, repensando las redes sociales. Este evento llega a ustedes organizado por Giroscopio, conjuntamente con su red de alianzas institucionales estratégicas. Se dice, quien lleva décadas trabajando la idea de libertad en Venezuela. El Instituto Bolivarium de la prestigiosa Universidad Simón Bolívar, el Centro de Investigaciones Socioculturales de Venezuela, CISCUVE, fundado en 1991, y el GIEN, el Grupo de Investigaciones Metafísicas. Damos un agradecimiento especial a Better With Use por el apoyo que nos da. Hoy, la licenciada Rocío Guijarro, quien es la anfitriona permanente de SEDICE, no podrá estar con nosotros debido a que se encuentra fuera de Venezuela en asuntos laborales. Por lo tanto, a nombre de SEDICE, quien nos presta todo y organiza toda esta plataforma, les damos la mayor bienvenida a todos los videovidentes para esta conferencia, quienes vamos a presentar al profesor Carlos Villarino, quien será el primero en conversar con nosotros. El profesor Carlos Villarino es licenciado en psicología y licenciado en filosofía, ambos títulos por la Universidad Central de Venezuela. Magíster en filosofía por la Universidad Simón Bolívar. Profesor del Departamento de Historia de la Filosofía de la Escuela de Filosofía de la UCB. Ganador del 11º Premio de Investigación Filosófica Federico Riu, mención tesis, con el libro Lenguaje y Conversación en la Hermenéutica Filosófica de Hans Georg Gadamer. Mención especial en la 13ª edición 2013 del concurso transgenérico de la Sociedad de Amigos de la Cultura Urbana por el libro La huella y el texto, el lugar del sujeto en la hermenéutica de Paul Ricoeur. Ha publicado 2 libros de narrativa breve con las editoriales Ediciones B y Monte Ávila Editores. Con ustedes, el profesor Carlos Villarino. Bueno, muchísimas gracias, profesor Enrique Ali, por darme la bienvenida. Agradezco también al equipo de Giroscopio por tenerme en consideración para invitarme a este coloquio. Y también, por supuesto, agradecer a las demás instituciones que hacen posible que podamos estar reunidos acá el día de hoy, como SEDICE Libertad y como el Centro de Investigaciones Metafísicas, además de Bolivarium. A todos, por supuesto, mi mayor agradecimiento por estar presente en compañía de todo un equipo de académicos que tienen mucha más experiencia y muchas más credenciales que yo, por lo cual me siento pues honrado de estar aquí presente. Lo que voy a hacer el día de hoy es conversar con ustedes o voy a compartir con ustedes un material escrito, una ponencia escrita sobre si el principio de veracidad debe regular nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Voy a compartir la pantalla para que todos los que nos están viendo puedan acompañar la lectura junto conmigo y bueno, voy a intentar ajustarme al tiempo establecido del cual disponemos
para la presentación de cada uno. Bien, creo que se lee, por favor, o si el profesor Enrique Ali puede corroborarme que se ve la pantalla y que se lee correctamente. Sí, perfectamente, se ve y se lee perfectamente. Perfecto, muchísimas gracias y gracias a todos los presentes. Doy entonces inicio a la ponencia que nos reúne, o una de las ponencias que nos reúne el día de hoy. Debe el principio de veracidad limitar nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Los hombres y mujeres de todos los tiempos y de todas las culturas han practicado ampliamente la mentira y, por supuesto, también la han padecido. Su ubicuidad en las diferentes esferas de la vida humana la convierten en uno de los comportamientos más característicos y distintivos de nuestra especie. El Homo sapiens pudo haber recibido la designación de Homo fallax y ningún miembro de la primera designación habría quedado por fuera de la segunda. Mentir es tan consustancial o tan connatural a nuestra existencia que casi podría ser el rasgo fundamental que nos distingue del resto del reino animal. Hannah Arendt lo sintetiza de la siguiente manera: nuestra habilidad para mentir, pero no precisamente nuestra habilidad para ser veraces, es uno de los pocos datos evidentes y demostrables que confirman la libertad humana. Hizo esta afirmación en Verdad y Política, un ensayo de 1964 en el que analiza la delicada cuestión de si siempre es legítimo y necesario decir la verdad, muy especialmente en esa conflictiva esfera de los asuntos humanos que es la vida en la polis o la vida política. Ahora bien, si la libertad humana se confirma con el dato evidente y demostrable de que somos capaces de mentir, ¿de qué clase de libertad estamos hablando? La respuesta a esta cuestión la podemos buscar en un ensayo escrito por la propia Arendt en el año de 1958 y cuyo título no podría ser más directo: ¿qué es la libertad? En él, Arendt distingue entre dos modos completamente diferentes de concebirla. Uno, eminentemente político, donde la palabra libertad significa capacidad de hacer, y otro, eminentemente no político, donde la palabra libertad significa libre arbitrio o capacidad para elegir o querer algo. La libertad en un sentido político es indisociable de la cuestión del poder, poder de actuar con los otros y poder de actuar sobre los otros. En cambio, en el otro sentido, la libertad se concibe como una experiencia interior que ocurre al margen de las condiciones efectivas que nos relacionan con los demás. Según Arendt, el primero de estos dos modos es el más significativo y originario. Ser libre es tener la capacidad para llevar adelante una acción, y la acción es algo que solo puede ocurrir allí donde los otros cooperan, se oponen y o contemplan las iniciativas que intentamos realizar. Mientras que para que haya libertad política es necesario que nuestras acciones sean hechos públicos y observables, el libre albedrío, en cambio, se resuelve siempre en la intimidad solitaria de la conciencia. La tensión entre estos dos modos de concebir la libertad se hace patente cuando examinamos las implicaciones que se desprenden de cada uno. Por un lado, el hecho de que la libertad política sea indisociable de la cuestión del poder deja en evidencia que, la mayor parte del tiempo, no somos libres realmente. En cambio, concebida como la capacidad de elegir, la libertad se confirmaría y se conformaría con el mero dictamen subjetivo de la voluntad. Quiero X en vez de Y, y como nadie puede realmente imponerme querer a Y en vez de a X, si en mi fuero interior no estoy comprometido con esa opción, mi más irreductible libertad consiste en preferir o querer a X frente a todo lo demás. En este otro sentido, todos podemos ser libres al margen de cuál sea nuestra efectiva capacidad para materializar nuestra voluntad. Mientras que la libertad política nunca está ganada de antemano y siempre está amenazada por la capacidad de acción que tengan los otros sobre nosotros, la libertad no política está siempre garantizada al no tener que rebasar jamás los estrechos límites de la propia conciencia. Acá hay que hacer notar el hecho de que Arendt no está discutiendo la cuestión metafísica sobre el choque entre el determinismo causal de las leyes naturales y la presuposición de una conciencia trascendental que se dicta a sí misma el contenido de sus propias leyes, al modo kantiano. Al margen de esta cuestión metafísica, lo cierto es que, en la esfera de los asuntos humanos, las personas siempre pueden elegir lo que quieren y a veces también pueden hacer realidad su elección. ¿A cuál concepción de libertad se refería Arendt cuando afirmó que nuestra capacidad para mentir es la confirmación evidente y demostrable de la libertad humana? Una respuesta apresurada podría ser que se refiere a la libertad entendida en un sentido político, es decir, a la libertad entendida como capacidad para actuar con los otros, sobre los otros y contra los otros. Y no le faltará razón a esta respuesta inicial. No obstante, un examen más cuidadoso revelará que, en el caso de la mentira, parecen concurrir por igual a ambas concepciones de la libertad. Para entender por qué esto es así, es necesario detenerse a examinar lo que implica la conducta mendaz, es decir,
¿qué es mentir? Uno de los más exhaustivos y detallados estudios sobre la conducta mental y sobre sus implicaciones morales fue publicado por Cicela Bock en el año de 1979 bajo el nombre de Mentir, la elección moral en la vida pública y privada. Bob define la mentira como cualquier mensaje intencionalmente engañoso que se denuncia. No es una definición novedosa y Bob así lo reconoce, ya que se inscribe dentro de una larga tradición de pensamiento que se remonta por lo menos a Agustín de Hipona, quien define al mentiroso como quien piensa una cosa y afirma algo distinto con las palabras o con cualquier otro medio de expresión. De hecho, la definición de Agustín es considerada la definición canónica. Mentir es la clase de comportamiento que exige como condición de posibilidad la presencia de un otro con el cual se está en relación. En este sentido, solo se puede mentir a los otros. Aquello que suele llamarse autoengaño viola las condiciones fundamentales de la conducta auténticamente mendaz. Pero, ¿cuáles son esas condiciones? Primero, debe haber una información que es conocida por alguien e ignorada por algún otro. Segundo, quien conoce esa información puede comunicarla. Tal y como la conoce, puede callarla o puede finalmente falsearla o tergiversarla. Tercero, quien está en posesión de esa información elige, voluntaria e intencionalmente, inducir al error a su interlocutor. Esto es, decide hacerle creer como verdadera una información que él sabe que es falsa, o también hacerle creer como falsa una información que él sabe que es verdadera. Por lo tanto, es condición necesaria y suficiente para que la mentira tenga lugar el que la intención del hablante sea la de inducir a su interlocutor al error. Y aunque la gran mayoría de las veces a la intención mendaz le acompaña un enunciado falso, esto último no es indispensable. Se puede mentir usando enunciados verdaderos siempre que el hablante pretenda hacerlos pasar por falso. La voluntas falendi tiene prioridad sobre la falsa significatio o la enunciatio falsi, por decirlo en la terminología acuñada por Agustín de Hipona en De Mendatio y Contra Mendatio. Basta solo con la intención de engañar para poder mentir, pero no basta para lograr el engaño. Para que la mentira tenga éxito hace falta que se satisfaga una condición final, es decir, que el receptor efectivamente tome por verdadera la información falsa o viceversa, y que actúe en consecuencia. Mientras que engañar es el resultado de la credulidad del engañado y también de una serie de circunstancias fortuitas que están fuera de su control, mentir siempre es el resultado de una elección por parte de quien se comunica. Detenernos en el examen de los factores que determinan el éxito o el fracaso de la conducta mendaz nos desviaría del foco de interés que nos ocupa en este punto, es decir, que la mentira es el acto de voluntad de un sujeto libre. El sujeto que miente sabe que miente. No es que dice lo que sinceramente cree verdadero y posteriormente descubre que es falso, ya que entonces solo se estaría equivocando. No. El sujeto que miente elige de manera consciente comunicar lo contrario a lo que él piensa, siente o pretende realmente. Por lo tanto, nunca nadie miente por error. Pese a que la voluntas falenti tiene prioridad sobre la falsa significatio, aún se puede insistir en que el propósito fundamental de la mentira es ocultar una verdad. La cuestión será determinar cuál es la verdad que se pretende ocultar. Desde que Leibniz lo hiciera en su monadología, se suele repartir el reino de lo verdadero entre las llamadas verdades de hecho y las llamadas verdades de razón. Serán verdades de hecho los enunciados cuya verdad depende de su adecuación con los acontecimientos contingentes en el mundo, mientras que serán verdades de razón los enunciados cuya verdad depende de los principios lógicos o analíticos que gobiernan la relación entre sus términos. El ejército alemán invadió Bélgica el 10 de mayo de 1940 es una verdad de hecho, ya que pudo haber sido de otra manera. Mientras que en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, sería una verdad de razón, ya que su verdad no depende de la existencia o no de triángulos rectángulos en el mundo, sino de la forma en que están definidos sus términos y de las relaciones lógicas que se desprenden de ellos. ¿Son estas las verdades que pretende ocultar la mentira? No cabe duda de que sobre los hechos, especialmente sobre los hechos históricos, han corrido ríos de tinta con afirmaciones falsas sobre los acontecimientos que supuestamente relatan. Y, aunque con menor frecuencia, también ha habido intentos, especialmente por parte de los regímenes totalitarios, como el nazi o el soviético, de torcer las más elementares verdades de razón, tal y como lo retrató George Orwell en su novela 1984, donde un régimen distópico intenta convencer a sus ciudadanos de que 2 más 2 es igual a 5 si el partido así lo decide. Pero no son estas las verdades que la mentira pretende ocultar. A falta de una mejor designación, las llamaré verdades de intención. Las verdades de intención también dependen de una relación de adecuación entre el contenido de un enunciado y un determinado estado de cosas. Pero el estado de cosas sobre el que versan estas verdades no pertenece a los acontecimientos observables del mundo físico, sino a los inobservables contenidos mentales del sujeto que se comunica. Tanto los hechos falsificados como los razonamientos falaces cumplen una función instrumental con respecto al propósito final que persigue la mentira. Esto es,
ocultar las genuinas intenciones que el mentiroso tiene al momento de hacer uso de estos recursos mendaces. Podemos usar las herramientas que nos ofrece la pragmática del lenguaje para ilustrar mejor este punto. Austin y Searle descomponen los actos de habla en tres tipos de actos constitutivos: lo dicho, la locución, lo que se hace al momento de decirlo, la ilocución, y lo que ocurre como consecuencia de haberlo dicho, la perlocución. La mentira es la locución propiamente dicha, lo enunciado como verdadero siendo falso o lo enunciado como falso siendo verdadero. Mentir es la ilocución, que se hace al momento de proferir el enunciado, esto es, intentar inducir al interlocutor al error. Y el engaño, si se logra, es lo que ocurre como consecuencia de haber hecho la proferencia, es decir, la perlocución. La pragmática de la mentira es el caso opuesto de la pragmática de la orden o de la súplica. Mientras que en la orden o en la súplica el interlocutor debe reconocer la intención o la fuerza ilocutiva que hay detrás de las palabras que se le dicen, se le ordena o se le suplica hacer algo, en el caso de la mentira lo que no puede suceder es que el interlocutor reconozca la intención que hay detrás de las palabras. Para que la mentira tenga éxito y el sujeto engañado actúe en consecuencia de la información mendaz que recibe, este no puede reconocer la fuerza ilocutiva que mueve al locutor a decir lo que dice. La verdad ocultada detrás de las expresiones mendaces no tiene que ver con los hechos del mundo, ni con las leyes del pensamiento lógico, sino con las intenciones, los propósitos o las metas que el mentiroso persigue y para los cuales esas falsedades específicas representan solo un medio. Recordemos que Arendt ha dicho que nuestra capacidad para mentir confirma la libertad humana. Recordemos también que ella ha distinguido entre dos concepciones de la libertad: una eminentemente política como capacidad para hacer y otra eminentemente no política como capacidad para elegir. Siempre somos libres de elegir lo que queremos, si por libertad entendemos la autodeterminación de nuestra voluntad. En cambio, solo ocasionalmente somos libres de hacer realidad esa elección, si por libertad entendemos la capacidad para llevar adelante las acciones necesarias para ello. Como el propósito fundamental de la conducta mendaz es ocultar la verdad sobre nuestras intenciones, y nunca nadie miente por error, ocultar nuestras intenciones o nuestros sentimientos, pensamientos o propósitos a través de la mentira no solo es algo que siempre está en nuestro poder elegir, sino que es algo que solo puede ocurrir si efectivamente así lo hemos elegido. En consecuencia, y tal y como nos lo recuerda María Bettini en su breve Historia de la mentira, publicado en el año 2001, la mentira es el acto de voluntad de un sujeto libre. Pero mentir no solo confirma la libertad humana como autodeterminación consciente de la voluntad, sino que de hecho también confirma la libertad humana en el sentido eminentemente político que Arendt ha querido subrayar en su ensayo de 1958, que es la libertad. Como para ser libre en el sentido político hay que poder actuar con los otros, sobre los otros y contra los otros, lo que la mentira persigue, además de ocultar la verdad de nuestras intenciones, es alterar la relación de poder previamente existente. Quien precisa de mentir es porque en esa situación está impedido de imponerle su voluntad al otro. La mentira funciona entonces como una palanca que intenta moverlo a actuar en la dirección de los intereses de quien la dice. Miente quien no puede mandar, por falta de fuerza o de autoridad para ello, o quien no puede convencer por ausencia de razón para lograrlo. Miente también quien teme a lo que le pueda suceder, si se conoce su verdad, y solo teme aquel que carece del poder para hacerle frente al objeto temido. En todos esos casos, miente quien busca incrementar o conservar su poder. Pero, ¿cómo funciona eso? Apetecer, desear y querer son tres móviles diferentes de la acción. Apetecemos lo que requerimos y no podemos dejar de tener, como respirar, comer y beber. Deseamos lo que nos parece la promesa de una experiencia placentera, como ciertas comidas grasosas o ciertas bebidas azucaradas, pero solo queremos aquello que elegimos tras una deliberación más o menos consciente sobre lo que es mejor para nuestros intereses y para nuestro proyecto de vida, como por ejemplo mantener cierto régimen alimenticio, bajo en grasas y azúcares y por lo tanto menos placentero pero más saludable. Nuestras acciones dependen de nuestras elecciones dependen de nuestras estimaciones dependen de nuestras creencias y nuestras creencias dependen de la cantidad y de la calidad de la información de la que disponemos. Pero la mayor parte de la información que requerimos para hacer nuestras estimaciones y elegir nuestros cursos de acción proviene precisamente de los otros. Y como los seres humanos somos seres interdependientes, no podemos hacer nuestras elecciones dándoles la espalda, ya que nuestra supervivencia, desarrollo y autorrealización depende no solo de su presencia, sino sobre todo de su cooperación. A través de nuestras creencias, la mentira consigue incidir sobre nuestras acciones y lo hace pervirtiendo la fuente de nuestras deliberaciones, esto es, afectando la cantidad y la calidad de la información que precisamos, no solo para elegir el curso de nuestras acciones futuras, sino y muy especialmente para elegir sobre el curso de nuestras interacciones con el que nos provee de esa información, es decir, con el que nos miente. Elegimos a partir de las acciones que hacemos sobre nuestro propio potencial, sobre la disponibilidad de ciertas oportunidades y sobre las amenazas o peligros que podrían afectarnos. La mentira puede hacernos creer que,
Respecto de ciertos objetivos, nuestro potencial es mayor o menor del que realmente tenemos. Puede hacernos creer que disponemos de más oportunidades de las que realmente existen. Puede hacernos abandonar o perseguir ciertos proyectos y acciones, haciéndonos creer que las amenazas o peligros son mayores o menores de los que realmente son. Finalmente, la mentira puede llevarnos a cooperar con los otros de un modo en el que no lo haríamos si estuviésemos en conocimiento de cierta información, es decir, si conociésemos realmente las verdaderas intenciones de quien procura nuestra cooperación. La mayor parte del tiempo cooperamos porque confiamos en que los otros tienen en consideración nuestros intereses en la toma de sus decisiones, del modo en el que nosotros tenemos en consideración los suyos a la hora de tomar las nuestras. Si tuviésemos sospechas de que el otro no tiene en consideración nuestros intereses o incluso que la consecución de sus intereses solo es posible lesionando los nuestros, entonces muy probablemente no cooperaríamos con él. La mentira consigue que confiemos, haciéndonos creer que el otro piensa, siente y pretende algo diferente de lo que realmente piensa, siente y pretende. Casi siempre eso incluye falsificar los hechos contingentes del mundo o incluso ciertas piruetas retóricas para hacernos llegar a conclusiones absurdas. Pero esa falsa significatio cumple una función instrumental respecto a su objetivo principal, que no es otro que el de inducirnos al error. Si la mentira tiene éxito y el engaño se consuma, el que miente controla al sujeto engañado como el titiritero controla su malestar. Cada mentira exitosa le impone. Por lo tanto, cuando la conducta mendaz consigue su objetivo, modifica la relación de poder entre los interlocutores, en favor del sujeto que miente y en detrimento del sujeto engañado. Si elijo mentir es porque no puedo imponerle mi voluntad a otro sin recurrir a ella, pero si elijo mentir es porque efectivamente sí puedo mentir, es decir, está a mi alcance el hacerlo. Y mientras mi mentira tenga éxito, tengo también poder sobre la voluntad de aquel al que le miento. El carácter coactivo de la mentira exitosa y el carácter repulsivo de la mentira fracasada se puede ilustrar también si desplazamos el foco desde el que dice la mentira hacia el que la recibe. Lo que ocurre al descubrir que se ha sido víctima del comportamiento mendaz de los otros puede describirse como la terrible experiencia de lo siniestro. Lo siniestro, pensaba Friedrich Schelling, es aquello que debiendo permanecer oculto, secreto, ha salido a la luz. Sigmund Freud reinterpreta esta definición señalando que aquello que nos resulta familiar se torna, a causa de eso que ha salido a la luz, en algo absolutamente extraño y amenazador. Cualquiera que haya descubierto que se le ha mentido, incluso si la mentira recibida es trivial, experimenta la siguiente sensación, la sucesión de emociones: resentimiento o ira al descubrirse engañado, decepción al descubrir la verdadera naturaleza del vínculo que le une con el que le ha mentido, y finalmente una intensa desconfianza hacia ese extraño que ahora emerge detrás de la fachada del que parecía sincero en sus intenciones. Quien descubre que ha sido engañado, descubre también que ha sido manipulado para creer y para hacer aquello en lo que no habría creído y no habría hecho si hubiera conocido la verdad. Finalmente descubre también la impotencia de haberse convertido en la marioneta dócil de un titiritero mendaz. Lo que le otorga poder al mentiroso es la ventaja informativa que posee dentro de la interacción. Así, y mientras dure el engaño, la mentira le será útil. Y es esa utilidad práctica en las interacciones, aunque sea una utilidad frágil y transitoria, lo que tanto hechiza y tanto espanta de la conducta mendaz. Todos repudiamos el haber sido víctimas de las artimañas que nos hayan podido tender alguna vez, pero a todos nos resultan seductores los poderes circunstanciales que una mentira exitosa nos confiere sobre los otros. Esto hace que nuestra relación con la conducta mendaz sea, como mínimo, axiológicamente ambivalente. La repudiamos como una forma ruin de sacar provecho de nuestra buena voluntad, pero nos gustaría reservarnos el derecho de recurrir a ella cuando nos pueda resultar conveniente. ¿Qué factores explican esta ambivalencia o inconsistencia axiológica? Evelyn Sullivan, en un ensayo publicado en el año 2001 bajo el título El conciso libro de la mentira, nos advierte de que a pesar de que la palabra mentira entraña ya una connotación social negativa, nuestra valoración sobre los casos concretos de comportamiento mendaz es muy variable, tanto intra como intersubjetivamente. Por un lado, una persona puede valorar una misma mentira en forma diferente si estas valoraciones ocurren en distintos momentos de su vida. Por el otro, diferentes personas pueden tener juicios muy disímiles sobre el valor moral de una misma mentira. Finalmente, individuos, grupos e instituciones pueden tener jerarquías más o menos implícitas sobre la gravedad o grado de maldad que diferentes mentiras pueden tener entre sí. Sullivan señala 5 factores que interfieren en nuestros juicios cotidianos sobre el valor moral del comportamiento mendaz. En primer lugar, están los aspectos relativos a la personalidad y al carácter de la persona que juzga. Aquellos que por inclinación o por formación no suelen mentir tenderán a ser más severos que aquellos cuya personalidad o carácter no tiene la misma rectitud. En segundo lugar, la historia personal que hayamos tenido con respecto como receptores de la mentira afectará nuestra actitud hacia ella.
Quien ha sido víctima recurrente de engaño tiende a tener una actitud suspicaz y recelosa hacia cualquier contenido no veraz. En tercer lugar, nos encontramos con los motivos que creemos o que conocemos que empujaron al mentiroso a actuar de forma insincera. Si creemos que el mentiroso intentaba con su conducta proteger a un inocente, tenderemos a ser menos severos que si creemos que el mentiroso solo perseguía su propio beneficio o, peor aún, solo procuraba el perjuicio de alguien más. Mientras mayor sea la benevolencia atribuida al mentiroso, más exculpatorio será el juicio sobre las mentiras que haya dicho. Y mientras mayor sea la malevolencia que le atribuyamos, más severa será la condena moral hacia sus conductas. En cuarto lugar, Sullivan destaca la cuestión relativa a quién es el destinatario de las mentiras dichas. Si pensamos que el receptor de la información falsa es alguien que no debía conocer la verdad, ya sea porque fuese a hacer un uso dañino de esa información o porque la información misma podría dañarle, entonces tenderemos a ser más permisivos con respecto a las mentiras que se hayan dicho. Finalmente, estarían los efectos reales ocurridos como consecuencia de las mentiras. Si con intención jocosa se hace circular un falso rumor que termina provocando el suicidio de la persona aludida, entonces no importa que la intención inicial no haya sido maliciosa, el rumor mendaz nos parecerá perverso y cruel. Aunque esta ambivalencia axiológica parece ser un fenómeno universalmente presente en la vida de los seres humanos, no en pocas ocasiones deriva en un cinismo acomodaticio. Cicérago advierte sobre los sofisticados pretextos con los cuales algunos buscan justificar sus elecciones insinceras, revistiéndolas con ropajes pseudointelectuales y racionalizadores. Una breve revista de estos pretextos sofisticados nos allanará el camino para responder a la cuestión que nos ocupa el día de hoy, es decir, nos ayudará a responder a la cuestión sobre si el principio de veracidad debe limitar nuestro ejercicio de la libertad de expresión. Hay quien pretende justificar sus elecciones insinceras poniendo en duda la pertinencia moral de la cuestión relativa a la conducta mendaz y lo hace atacando el fundamento mismo de la adjudicación de responsabilidad, esto es, atacando la idea de libertad. La doctrina del determinismo sostiene que, como no hay fenómenos en la naturaleza que no estén sujetos a una rígida cadena de causas y consecuencias, todo el comportamiento humano está gobernado por las mismas leyes deterministas que gobiernan los demás fenómenos naturales y que además la idea de la libertad no es más que una ilusión sin sentido. Consideran que, si la doctrina del determinismo es verdadera y no cabe duda de que lo sea con el resto de los fenómenos que conocemos, entonces la conducta mendaz no puede ser jamás el producto de una elección libre, si por elección libre se entiende no estar sujeto al determinismo causal de las leyes naturales. Acto seguido, y como si fueran las gotas de un furioso aguacero, comienzan a caer del cielo toda clase de sofisticadas justificaciones para la mentira, justificaciones provenientes de la biología, de la psicología o de la sociología humana. Pero es claro que este es un ardid que se fundamenta en un conveniente error categorial, ya que la cuestión relativa al poder que tenemos sobre nuestras mentiras, tanto para elegirlas como para practicarlas, no contradice en lo más mínimo ninguna ley natural. No podemos, con base en nuestro diseño biológico, ni respirar bajo el agua ni volar por los aires, y por lo tanto no somos libres de volar ni de respirar bajo el agua. Pero ser veraz no es la clase de comportamiento que contravenga en nada a nuestro diseño biológico ni psicológico. Stephen Hawking, con elegante ironía, nos recuerda que incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle, subrayando así el carácter insincero de los defensores de este tipo de argumentos. Hay quien pretende justificar sus acciones insinceras poniendo en duda la capacidad misma de los seres humanos para acceder a la verdad. Sostienen que mientras no esté resuelto el problema nociológico y epistemológico sobre nuestro acceso al conocimiento y especialmente sobre la calidad de lo que creemos conocer, no es posible decir con rigor que alguien ha faltado a la verdad. No se puede faltar a algo que realmente no se conoce y además no se puede exigir fidelidad a algo que realmente no se posee. Mientras que en el caso anterior no, lo que se pone en duda es la autonomía y la autarquía del sujeto veraz o mendaz, lo que se pone en duda acá es la racionalidad de exigir un comportamiento hacia algo de lo que no tenemos ninguna garantía, ya que lo que creemos firmemente como verdadero hoy puede perfectamente resultar falso mañana, al margen de cuán fielmente lo teníamos por verdadero. Esta justificación reposa en un error análogo al anterior. El compromiso con la veracidad no es un compromiso de tipo epistémico con lo que de una vez y para siempre sea la verdad en un ámbito determinado, sino que es un compromiso de tipo ético en comunicar lo que creemos verdadero, aunque podamos estar equivocados en eso que creemos. Si alguien está convencido de que las vacunas son venenosas y de que aseguran la muerte de la persona vacunada, y con base en esta creencia persuade a un vecino al que tiene secretamente por su enemigo de que sería bueno para su salud el que se vacunase contra el virus que causa la enfermedad de la COVID-19, albergando la esperanza oculta de que su enemigo pereciese a consecuencia del supuesto efecto nocivo, el hecho de que su creencia fuese fácticamente errónea no cambiaría en nada el hecho de que intentó inducirlo al error,
al comunicarle lo contrario a lo que él tenía por verdadero, aunque finalmente resultase ser falso. Los defensores de este tipo de argumentos asumen la clase de escepticismo cínico exhibido por Poncio Pilato cuando, mofándose, se preguntaba: ¿y qué es la verdad? Para luego lavarse las manos sobre la responsabilidad de haber ordenado la crucifixión de un hombre inocente. También hay el que pretende justificar sus elecciones insinceras a partir de la racionalidad estratégica de la realpolitik. Todos mienten. Y como la mentira ofrece una ventaja informativa que se traduce en un incremento en nuestro potencial de acción sobre los otros, entonces estamos obligados a no perjudicar nuestros propios intereses procediendo de la misma manera que lo hacen todos. Sin embargo, este argumento aparentemente defensivo descansa en la confianza implícita de que, de hecho, no todos mienten todo el tiempo. Si todos realmente mintieran todo el tiempo, nadie confiaría en ninguna aserción realizada por los otros, y la cooperación necesaria para el sostenimiento del lazo social se detendría. Una desconfianza generalizada de todos hacia todos haría sencillamente imposible la formación de grupos y de comunidades. Pero el hecho de que hay múltiples y complejas formas de interacción entre los seres humanos, familiares, religiosas, económicas, culturales y políticas, deja en evidencia que las sociedades funcionan con montos razonablemente altos de confianza, porque también funcionan con montos razonablemente altos de sinceridad y veracidad en los intercambios de información entre sus miembros. En realidad, tras la carta del pragmatismo defensivo se esconde un oportunismo de la mendacidad que reza más o menos lo siguiente: me reservo el derecho de mentir cuando me resulte conveniente, pero todos los demás están en la obligación de ser veraces para conmigo en sus comunicaciones. Y eso es así porque, como señala Bob, el oportunista capitaliza ser una excepción y no podría existir en un mundo en el que todo el mundo eligiera ejercer las mismas prerrogativas. Finalmente, hay quien pretende justificar sus elecciones mendazas apelando a una exacerbación del concepto de libertad. Esta estrategia reviste una complejidad especial, ya que se ampara en dos principios fundamentales del liberalismo político. Por un lado, hace énfasis en la necesidad de un mercado libre de las ideas. Por el otro, en lo que el liberalismo ha llamado la fragmentación del valor o también la heterogeneidad de la moral en la vida pública. La idea de que las sociedades democráticas solo pueden existir allí donde realmente existen las más amplias libertades para que sus ciudadanos puedan expresar y divulgar sus opiniones, creencias y en general cualquier información que deseen compartir, es central dentro de todas las corrientes del pensamiento liberal. Asimismo, dentro de esta tradición es capital la idea de que el modelo correcto de circulación de información debe emular el modelo del libre mercado de bienes y servicios, a partir del cual las leyes de la oferta y de la demanda conducirían a un equilibrio dinámico entre las diferentes visiones rivales sobre cómo administrar la sociedad. La más amplia oferta informativa, tanto formal como informal, es una necesidad inherente al hecho de que todas las diferentes voces en conflicto deben poder tener igual oportunidad de ser escuchadas por todos aquellos a quienes pueda resultarles de interés el tenerlas en cuenta a la hora de tomar sus decisiones. La sociedad democrática sería una arena de conflictos entre ideales morales enfrentados, cada uno de los cuales tiene sus propias preferencias axiológicas y persigue diferentes metas normativas. Así, el liberalismo político sería el intento de ofrecer una respuesta apropiada al problema de cómo tratarles con justicia dentro de un marco de unidad social y leyes y principios de distribución recíprocamente aceptables. Aquellos que pretenden justificar sus elecciones mendazas apelando a la protección de un Estado democrático, que un Estado democrático debe darle la libertad de expresión, lo hacen mezclando convenientemente lo mejor de las dos concepciones de la libertad política. Por un lado, exigiendo que no se les limite la libre expresión de cualquier idea verdadera o falsa, por el otro, reservándose el derecho de buscar activamente el incremento de su potencial de acción a través de cualquier medio. Al hacer esto, incurren en dos errores. Primero, confunden el contenido de lo que está amparado bajo el principio de la libertad de expresión. A nadie se le puede privar de los medios para expresar las ideas y las convicciones en las que realmente cree, al margen de que estas ideas se descubran luego falsas. En ese sentido, el principio de libertad de expresión ampara la confrontación de las ideas rivales para la búsqueda colectiva de la verdad, y por lo tanto ampara también la expresión de ideas erróneas mientras sean sinceramente tenidas por verdaderas por parte de quien las expresa. El principio de libertad de expresión no ampara la emisión deliberada de contenidos mendaces con el propósito de aprovecharse ilícitamente de la buena voluntad de sus interlocutores. Del hecho de que la conducta mendaz sea tremendamente útil para alcanzar el objetivo de hacernos más poderosos, al menos transitoriamente, no se sigue que esté amparada bajo el paraguas de las legítimas libertades políticas. Segundo, la libertad es solo uno de los valores centrales de las sociedades democráticas y ciertamente no es un valor absoluto ni incondicional. La defensa de la libertad individual no puede darse al margen de la defensa de otros valores ciudadanos, como el de la igualdad ante la ley, la justicia, la seguridad y especialmente la veracidad. Tan vehementemente como debemos defender las legítimas libertades personales y políticas, debemos defender también el compromiso con la búsqueda y divulgación de información verdadera y de comunicación veraz. Y si no va a ser el Estado el que deba controlar el buen uso de la libertad de expresión,
Debemos ser nosotros mismos los que activamente controlemos el modo en el que estamos usando o abusando de nuestras libertades. El sentido último de toda conciencia moral y de todo comportamiento ético es el de saber reconocer que no debemos hacer todo lo que está en nuestro poder hacer, que hay acciones que están en nuestro poder, que nos resultan útiles, convenientes y hasta placenteras, pero que no por eso nos está moralmente permitido hacerlas. Una de esas acciones que está a nuestro alcance hacer es la mentira, pero no porque nos resulte útil, conveniente y hasta placentero mentir, tenemos el derecho de hacerlo. Muchas gracias. Muchísimas gracias le damos al profesor Carlos Villarino por su excelente ponencia y además inscrita en el justo tiempo que habíamos acordado. Seguimos reuniendo preguntas, hay algunas preguntas que estamos recogiendo y que serán ya planteadas al final de la próxima conferencia que nos dictará el profesor José Luis Ventura. Paso en principio a presentar al profesor José Luis Ventura. El profesor José Luis Ventura es doctorando en filosofía por la UCM, licenciado y máster en filosofía por la Universidad Central de Venezuela, máster en educación por la UAM. Originalmente, su línea de investigación se ha centrado en la filosofía platónica, pero desde el 2015 se ha concentrado en las teorías de la racionalidad y su marco dentro de los diseños institucionales. Ha realizado estancia de investigación en Yachay Tech, Ecuador, 2018-2019. Su ponencia se titula Libertad de expresión y mercado de ideas, repensando las ideas, repensando las redes sociales. Con ustedes, el profesor José Luis Ventura. Bueno, gracias, Enrique. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bueno, esta es una iniciativa de la que yo formo parte, pero muy contento de todas las alianzas estratégicas que tenemos ahora y las que vienen también. Bueno, lo que aparte de agradecer entonces estar aquí, lo que voy a presentar hoy es una pequeña parte de un proyecto mucho más amplio en el que he estado trabajando en los últimos años. Voy a tratar de dar algunos rasgos generales. No me quiero centrar en detalles, ni quiero hacer esto una lectura académica, sino que quiero más bien presentar como problemas, ¿no? Los problemas que he estado tratando últimamente son al menos tres. Uno es el problema de la información, otro es el problema de la heurística y los sesgos, y el otro es el de los fallos de la voluntad, que en su conjunto son los problemas de los que trata el paternalismo libertario, que es el tópico sobre el que me he centrado. Aquí hablaré brevemente del primero de estos problemas, el de la información, es decir, cómo adquirimos y cómo procesamos información, y de ahí el de cómo formamos nuestros propios juicios, y por último, cómo el entorno social y cultural nos afecta en el proceso deliberativo. Todo ello partiendo de la idea de libertad de expresión. Sobre este marco de referencia, la noción de libertad de expresión supone dos lados de una misma moneda. Por una parte, la idea de recibir y publicitar información, y por la otra, la posibilidad de exponer nuestras propias ideas y argumentos. Se trata de una idea simple, pero que supone una complejidad importante. Y hay una complejidad importante por al menos cuatro rasgos fundamentales. El primero es la idea general de libertad de expresión, supone y parte de la noción de tolerancia. Es decir, dejar espacio a las ideas contrarias a las nuestras, lo que nos lleva a asimilar la necesidad de la reflexión y la crítica. El segundo elemento sería un poco contrario a la idea de crear un espacio para la libertad personal. La libertad de expresión va más allá de las expresiones privadas, pues supone un espacio público, la posibilidad de expresarnos libremente y de diferentes maneras, además de garantizar la oportunidad de escuchar al otro. Lo que es fundamental en la democracia y nos pone en el camino de comunicarnos, entendernos y desarrollar el espacio público. El tercer rasgo característico fundamental es que se trata de una noción tan difundida en el imaginario que por su importancia se refleja no solo en la Declaración de Derechos Humanos, sino también en gran cantidad de textos constitucionales. Pues la democracia no se puede pensar ni alcanzar sin la libertad de expresión. No solo en el papel, sino en los hechos. Como afirma
Ronald Dworkin, la legitimidad de un gobierno está basada en una amplia libertad de expresión, pues en caso contrario no se podría hablar de una forma de gobierno democrático. El cuarto elemento o cuarta característica que es problemática es que termina siendo un elemento paradójico, y es que la tenemos, pero rara vez la usamos o no somos conscientes de la importancia que tenemos que darle a la libertad de expresión. Se trata de un principio que implica el ejercicio de dos tipos de libertad. Por una parte, la libertad negativa, si suponemos que no deberíamos poner restricciones a la libertad de expresión, pero por otra, la libertad positiva en el sentido de que supone un espacio para la autonomía personal en la formación de juicios propios. Sin embargo, se trata de un principio débil si no se protege de la censura, pero al mismo tiempo problemático si dejamos espacio para cualquier cosa y no se fijan ciertos límites. Así, la pregunta inmediata es, ¿cuál es el valor de la libertad de expresión y si es posible fijar límites o no? En el caso de los límites, ¿cuáles serían estos? Contrario a la idea de defender la libertad de expresión a toda costa, es importante asumir que hay situaciones en las que dicha libertad pasa a un segundo plano. Ello es fácil de entender cuando suponemos situaciones límites, por ejemplo, cuando se pueden producir daños a la infancia, a la finanza, a la seguridad nacional, o simplemente cuando se divulga algún tipo de información privada que supone un daño irreversible. No podemos hacer lo que queremos con esa información. La libertad de expresión importa en la medida en que tiene algún tipo de límites, pero ¿por qué trazar la línea? Si los criterios de demarcación son problemáticos porque en muchas ocasiones fijan límites arbitrarios que dan espacio a regímenes totalitarios, sobre todo a los disfrazados de democráticos. Permitir la discusión abierta de ideas permite informar acerca de distintos puntos de vista en los que las personas creen y defienden. Por lo que situaciones como la Inquisición, la censura, la quema de libros, son ejemplos de los límites y el rechazo de la posibilidad de podernos formar nuestro propio punto de vista. Tal vez la mejor guía para recurrir sea Mill, con su principio del daño. El daño, la ofensa, la violencia podrían ser la referencia. Sin embargo, en este clásico debate sobre los límites de la libertad individual en la sociedad civilizada, Mill defiende la opinión de que la amplia libertad de expresión es una condición previa no solo para la felicidad individual, sino para una sociedad floreciente. Sin la libertad de expresión, la humanidad puede verse privada de ideas que, de otro modo, habrían contribuido a su desarrollo. Preservar la expresión preservar la libertad de expresión, maximiza la posibilidad de que la verdad salga de su colisión con el error y la media verdad. También refuerza las creencias de quienes, de otro modo, corrían el riesgo de mantener sus opiniones como un dogma muerto. El enfoque de Mill a lo largo del texto sobre la libertad es su principio del daño. La idea de que los adultos deben ser libres de hacer lo que les convenga con la limitante de no dañar a otras personas en el proceso. La defensa definitiva de este principio por parte de Mill era consecuencialista. Se basaba en la creencia de que preservando la libertad individual y tolerando la diversidad, una sociedad maximizaría la felicidad. Deberíamos ser libres de cometer nuestros propios errores, dice Mill, en lugar de que nos digan cómo debemos vivir. Pero la libertad de expresión no es solo otro ámbito en el que se aplican los principios liberales. Para Mill es un tema especialmente importante por su relación con la verdad y el desarrollo del conocimiento humano. En el capítulo 2 sobre la libertad, y donde trata acerca de la libertad de pensamiento y discusión, Mill expone varios argumentos relacionados con la libertad de expresión, no solo de la intervención opresiva del gobierno, sino también de las presiones sociales. En todos ellos subyace, en primer lugar, el tema sobre el que se supone que la verdad es valiosa, y en segundo lugar, de que no importa lo seguro que esté alguien, de conocer la verdad, su juicio sigue siendo falible, es decir, puede ser erróneo. Para Mill, un mercado de ideas aumentará la posibilidad de lograr el mejor resultado, es decir, la aparición de la verdad y la eliminación del error. Y esta idea de mercado de ideas la retoma un poco también del mercado económico. La restricción de la libertad de expresión no solo atenta contra la libertad individual, también afecta el desarrollo de la sociedad. Por ello es tan importante escuchar las voces de la minoría. No escuchar al otro pensando que sus argumentos son erróneos presupone la infalibilidad de nuestras opiniones, lo que es una tontería. El ser humano es falible, es hermano del error. Para mí, la libertad de contradecir una opinión establecida es también una condición del desarrollo intelectual y del progreso.
El conocimiento solo se desarrolla si reconocemos que podemos estar equivocados, sobre todo en los asuntos en los que creemos estar muy convencidos de nuestra opinión. Pero esta capacidad crítica es poco común. Incluso si creo que mi opinión es verdadera y estoy convencido de la verdad, es solo la posibilidad de discutir mis argumentos abiertamente y sin miedo el que terminará de aflorar la verdad. De lo contrario, la sostendremos como un viejo dogma, es decir, como una respuesta irreflexiva. En ocasiones es recomendable jugar el rol del abogado del diablo con nuestras propias ideas, aunque no haya un oponente real. Pero vuelvo a decir, esta capacidad crítica es poco común. Con certeza, pensar que naturalmente discutimos argumentos es como creer que todo se discute como sucede en el área académica, pero la realidad es que el espacio de la academia es muy reducido respecto del espacio público, sobre todo en la expansión de los medios digitales. Negar el holocausto como lo ha hecho David Irving o relanzar la idea de que la Tierra es plana son algunas de las ideas que nos molestan y no queremos escuchar. Hagámonos esta pregunta, ¿realmente escuchamos a quienes sostienen ideas contrarias a las nuestras o los apartamos de manera inmediata? Mill nos recuerda que el mal peculiar de silenciar la libertad de expresión es similar a robar a la raza humana a los que disienten de la opinión común. Pensemos en la denominada violencia machista, esa que supone una agresión contra la mujer por el hecho de ser mujer. ¿Se da? Sí, pero no en la generalidad. Aquí quienes sostienen esta idea cometen la falacia de inducción. Hay violencia contra la mujer, sin duda, y probablemente en mayor medida que contra el hombre, pero la violencia no tiene género. ¿Por qué poner un adjetivo? El mercado de ideas permite ese espacio para explorar algunas estrategias ideológicas y comunicacionales, así como analizar cómo ayudan estas a ciertos grupos de interés. Pero este rol crítico supone un esfuerzo y una energía que difícilmente invertimos. Y ello es así debido a que cualquier persona que ofrezca un ataque contundente a una idea apreciada es probablemente percibido como un agresor, alguien que ofende a los que simpatizan y a quienes sostienen esa idea, especialmente si no hay una respuesta fácil para refutar el desafío crítico. La idea de reducir el espacio a racistas, homófobos o negadores del holocausto, por solo mencionar algunos, argumentando que es moralmente incorrecto dar espacio a tales aberraciones, pues podría dar credibilidad a esas ideas, una credibilidad que no merecen, nos pone en el rol de inquisidores. Sin embargo, podríamos preguntarnos si reducir el espacio a ideas falsas o con poca evidencia científica, como aquellas que vuelven a la idea de la Tierra plana o las tesis creacionistas y contrarias al evolucionismo, no es una forma de censura. La postura clásica supondría que es necesario dejar la puerta abierta a posturas extremas y radicales. Sin embargo, desde la óptica de Mill, se podría argumentar consecuencialistamente que si los efectos de tales invitaciones traen consecuencias no deseadas, como la generación de violencia, es mejor limitar el espacio de tales ideas. La realidad es que en pleno siglo XXI es difícil limitar la voz de aquellos que exponen ideas tontas, descabelladas o con ninguna evidencia empírica. La realidad es que los medios digitales han abierto el espacio a la estupidez. Incluso con fines ideológicos, crean sus propios medios y sus espacios de propaganda. El verdadero problema es que el liberalismo clásico parte de una idea de racionalidad ilimitada, cuando la evidencia empírica indica que la humana es una racionalidad limitada. Esta idea, que originalmente fue desarrollada por Herbert Simon, supone que nuestra racionalidad es acotada. Desde la perspectiva externa, está limitada por la información disponible y la que podemos manejar. Desde la perspectiva interna, está limitada por nuestra capacidad de cálculo y los tiempos en las tomas de decisiones. Y ahí, como ha señalado Daniel Kahneman, que en ocasiones recurrimos a atajos heurísticos que nos conducen a errores sistemáticos, es decir, estrategias de elección en las que fallamos con regularidad y de la que no somos conscientes. Para poder entender este punto, pensemos por un momento cómo nos formamos nuestros propios juicios o qué hacemos con la información que recibimos a fin de formarnos una opinión sobre algo. ¿Cómo manejamos esa información que recibimos? La primera cuestión es relativa al manejo de la información que recibimos. Con los medios digitales se da un fenómeno de saturación de la información.
Hoy en día tenemos tanto acceso a información que es imposible leer todos los libros a los que tenemos acceso. Aquello que algunos llaman infoxicación o sobrecarga informativa. Y ahí surgen dos problemas. El primero es cómo ordenar esa información y el segundo es cómo clasificarla. Sin embargo, estos problemas son meramente instrumentales, se pueden resolver con un buen método. Pero siempre es importante entender que la vida no nos alcanza para leer todo e incluso es más difícil tener un juicio claro sobre todo. Nuestra racionalidad limitada nos indica que no podemos conocer el todo, solo unas pocas cosas. Incluso sobre estas pocas podemos tener un criterio erróneo. Los humanos vivimos con el error. Somos homos erráticos o diveus homo. Asumir esta idea supone superar la clásica noción del homo economicus, es decir, del enfoque de la teoría de la elección racional que supone que el hombre actúa de manera racional y movido por el interés egoísta, maximizando en todo momento la utilidad. Así las cosas, el verdadero problema es cómo formamos nuestro propio punto de vista, cómo desarrollamos nuestras propias opiniones. Basado en las investigaciones de Solomon Asch, K. Sunstein nos muestra cómo en ocasiones asumimos un comportamiento de rebaño y adoptamos una postura de conformidad. Se trata de un fenómeno similar al estudiado por Ortega en La rebelión de las masas. La conformidad es un comportamiento que fortalece nuestros lazos sociales y nos da pertenencia a grupos, como la familia, el gremio, el grupo religioso o la ideología política que defendemos. Es un comportamiento de rebaño en el que asumimos punto de vista de alguien conocido y reputado, sin que medie una reflexión previa y seria. Simplemente asumimos un punto de vista y los argumentos del especialista, del experto, y los repetimos, del familiar inteligente, del hombre reputado. En el fondo, la conformidad es el resultado de nuestra propia evolución como especie, como dice Sunstein, ¿no? Ya que una sociedad hiperespecializada, en una sociedad hiperespecializada es muy difícil, aunque tengamos toda la información disponible, poder procesarla, es decir, saber y tomar decisiones acertadas respecto al amplio abanico de problemas que tenemos que afrontar. Bien sean los relativos a la salud, sobre qué tratamiento seguir respecto a alguna enfermedad, o sobre economía acerca de cómo invertir y ahorrar para la jubilación, o respecto de la nutrición y qué régimen alimentario seguir, incluso cómo no fallar en el intento. Aquí el fenómeno de los medios digitales es crucial, pues hoy en día, más que apoyarnos en académicos que reflexionan sobre problemas contemporáneos, nos apoyamos en influencers, personas que han construido su reputación en base a sus habilidades prácticas y no su conocimiento teórico. En cualquier caso, los medios digitales atrapan cada vez más la atención de las personas, convirtiéndose en el lugar para el mercado de ideas. Pero el mercado de ideas en el que no hay deliberación, solo confrontación, no es un auténtico mercado de ideas. Ojo, la conformidad es buena para formar un club de amigos o de fanáticos de cierto tipo de política radical, pero no es buena para la confrontación de ideas, es decir, para la reflexión, la crítica, el desarrollo del conocimiento. En los espacios académicos siempre es preferible la disidencia, aunque también es cierto que no es la fórmula mágica. En ocasiones ha sido muy desastrosa la disidencia. En el fondo, la conformidad es el resultado de dos procesos que corren paralelamente, a saber, las cascadas de información y la polarización de grupos. Esta última es el ingrediente necesario para cualquier tipo de política populista. Y aquí los medios digitales son los reyes de la fiesta, pues se han construido en los medios de información por excelencia y en medio de difusión de polarización de grupos. Y esa parece ser la finalidad de Twitter y Facebook. Las cascadas de información se alimentan y se generan a partir de las influencias sociales. Se lanzan la noticia con apoyo de expertos y se replican exponencialmente en los medios digitales. Las cascadas de información marcan las tendencias grupales, no las individuales. Así los medios digitales expanden las verdades a medias y un cierto tipo de dogmatismo, reduciendo la disidencia y convirtiéndose en censores, por lo que se constituyen en auténticos en verdaderos censores, atentando así contra la libertad de expresión. Un espacio en el que se pueden entender estos fenómenos son los rumores, sobre todo si se trata de rumores falsos. Así, los rumores se difunden a causa de cascadas de información y de polarización de grupos. Corregir la percepción equivocada debe pasar por ofrecer a la gente una información objetiva y reemplazar las falsas por verdaderas.
Por ejemplo, en el Internet las informaciones falsas y las verdaderas pueden difundirse en segundos. Si se rumorea que una empresa está a punto de quebrar o que cierto político tiene un plan secreto, como dice Sonte, para hacer algo espantoso, quienes saben la verdad pueden responder de forma inmediata. El problema se presenta cuando el mismo proceso se crea, ¿verdad?, a partir de creencias falsas, pues se hace muy dificultoso, ¿verdad?, la corrección, ya que cuando tratamos de desmentir un rumor falso, terminamos por convertirlo en verdadero. Ello es así debido a que la información no se procesa de manera neutral u objetiva, por lo que las creencias falsas pueden ser difíciles de corregir, ya que no cambiaríamos fácilmente de opinión. Nosotros mismos tenemos un marco de opinión de referencia que difícilmente cambiamos. En cualquier caso, cuando accedemos a la información objetiva o descubrimos la corrección de las percepciones falsas, nuestra tendencia es a respaldar la percepción falsa que tenemos y defenderla. Por lo tanto, las correcciones pueden ser contraproducentes. Si una empresa intenta luchar contra un rumor sobre las dificultades por las que atraviesa, puede que haya más personas que acaben creyéndose el rumor. Este efecto tiene una denominación poco atractiva: asimilación tendenciosa. La idea es tan sencilla como que la gente procesa la información de forma que se adecúa a sus propias predilecciones y creencias. Pero son solo eso, creencias, no conocimiento. El fenómeno de la polarización de grupos supone que los miembros de un grupo deliberativo se muestran previsiblemente hacia un punto más extremo en la dirección indicada por sus tendencias predeliberativas. Es decir, normalmente si tenemos una idea sobre algún punto, cuando vamos a la discusión deliberativa tendemos a irnos hacia los extremos. Aunque sigue siendo un fenómeno complejo, podemos decir que la deliberación no modera, sino que radicaliza el punto de vista de la gente. Pero al mismo tiempo, la evidencia demuestra que los grupos no polarizados toman constantemente mejores decisiones y dan mejores resultados cuando trabajan en grupos y no bajo el liderazgo de un experto, como lo ha demostrado Sudorieski. ¿Cómo se genera la polarización? Bueno, a partir de 3 fuentes: la comparación social, los argumentos persuasivos y, por supuesto, la confianza. Es decir, cuando los individuos se inclinan a una posición porque les da confianza y refuerzan sus creencias. La confianza aquí es fundamental. Tendemos a creer lo que nos dice alguien desde la seguridad y la confianza con la que dice algo, y tendemos a creer que es verdadero. El nazismo es la mejor prueba de ello, al igual que el socialismo del siglo XXI. En cualquier caso, cuando la deliberación es dominada por un grupo que posee recursos y medios para ejercer mayor influencia, por ejemplo, líderes políticos, grupos de medios, grupos religiosos, gremios y similares, la polarización aparece en estos como un resultado inevitable. Por ello, cito, es importante asegurar espacios sociales para la deliberación de individuos con mentalidades similares, pero tan importante como esto es asegurarse que los miembros de los grupos relevantes no estén aislados de la conversación con otras personas que tengan puntos muy diferentes. Y eso es lo que opina Cassonstein. Debemos evitar entonces la conducta tribal, que supone unirnos con gente de nuestra misma tribu. Ese tribalismo es un tanto dogmático, tal y como lo hacen los medios digitales. Si compramos en Amazon, las recomendaciones están hechas en base a lo que es familiar para nosotros. No se alimenta la auténtica competencia. Con los medios digitales sucede lo mismo. Nos recomiendan personas, medios, noticias ajustadas a las manifestaciones de nuestros intereses. Con ello, lo que se hace es asimilarnos al dogmatismo, no a la auténtica deliberación. En otras palabras, los medios digitales van en contra del desarrollo del pensamiento crítico, en contra del desarrollo del conocimiento. Bueno, gracias. Muchísimas gracias al profesor José Luis Ventura por tan interesante y magnífica ponencia y haberse ajustado además al tiempo estipulado. Bueno, ya hemos contemplado y visto 2 ponencias muy interesantes esta tarde. Ya nos han llegado por lo menos 5 preguntas y el procedimiento que proponemos es el siguiente. Vamos a leer este primer lote de preguntas, que aunque algunas están dirigidas a uno solo de los ponentes, pero pensamos que ambos ponentes pueden verse involucrados con las respuestas a todas las preguntas.
Entonces, vamos a leer las 5 preguntas y los 2 ponentes dispondrán, de acuerdo a su orden de aparición, o tratarán de responderlas. Y luego entraremos con las próximas preguntas a una segunda ronda. Entonces, la primera pregunta: ¿cómo se evalúa la posibilidad de mentirse a sí mismo, de creer que se tienen cualidades que los demás no reconocen? Primera pregunta. Luego hay una afirmación acerca del formato de presentación del profesor Ballarino, que a quien hace la afirmación le pareció muy bueno ese formato de combinar texto con la imagen. Otra pregunta: ¿el juicio sobre la mendacidad y la mentira podría aplicarse en las redes sociales? Otra pregunta: ¿no resulta paradójico que las elecciones, independientemente de sus condiciones, sirvan para formalizar y legalizar gobiernos dictatoriales, lo cual le permite el reconocimiento internacional a pesar de las violaciones que realiza a la libertad de expresión? Y una última pregunta que ha llegado hasta ahora es: ¿cuánto hay que violar la libertad de expresión para lograr escandalizar a la comunidad internacional? Tiene la palabra el profesor Villarín y luego el profesor Ventura. Muchas gracias, profesor Enrique. A la primera pregunta, si es posible que nos autoengañemos en la medida en que reconocemos en nosotros mismos cualidades, atributos, capacidades que los demás no reconocen en nosotros. Y si eso es posible, si es posible el autoengaño. Esta es una discusión, digamos, central dentro de la reflexión sobre la mendacidad, y especialmente es un punto de enfrentamiento entre la perspectiva eminentemente filosófica y la perspectiva eminentemente psicológica. Para la filosofía, el autoengaño es una imposibilidad lógica. Es una imposibilidad lógica porque para mentir hace falta que simultáneamente, para autoengañarse hace falta que simultáneamente concurran en un mismo sujeto el que posee la información y la oculta y el que no la posee y se la oculta. Y esto no es posible porque es el mismo sujeto. Desde la perspectiva de la psicología, bueno, si la psique no es unitaria, sino fragmentaria y hay diferentes niveles de procesamiento de información, entonces sería posible imaginarse que una parte del funcionamiento de nuestra psique de algún modo nos ofrece una información que es inapropiada sobre nosotros mismos. El asunto acá me parece es que se confunden dos conceptos diferentes: el de equivocación o de error con el de mentira. Los dos tienen en común la falsedad. Efectivamente, en el error hay una falsedad, hay un juicio erróneo, un juicio equivocado sobre un estado de cosas, en este caso sobre mis propias capacidades o potencialidades, y por supuesto en la mentira también hay un contenido falso, que es el que se está comunicando o que se está intentando hacer creer al otro como verdadero. Pero hay una enorme diferencia. En el caso de la equivocación, yo no sé que me equivoco. Yo creo sinceramente en lo que creo. Y en el caso de la mentira, cuando soy yo el que la transmite, yo sé perfectamente que lo que estoy diciendo no es cierto. Entonces, son condiciones completamente opuestas. Entonces, usualmente lo que la gente llama autoengaño es un error de juicio. Uno hace una apreciación de sí mismo y esa apreciación de sí mismo está equivocada. No se corresponde con el genuino estado de cosas acerca de lo que uno es o no es. Y los demás sí se dan cuenta. Uno persiste en su error porque está convencido de que es correcto. Y entre otras cosas, seguramente porque la conclusión a la que uno llega es más complaciente. Pero en ese caso, hablar de autoengaño es un uso impropio desde el punto de vista del rigor conceptual de los términos. Y bueno, nada,
si yo finjo tener ciertas capacidades para los otros, no sé, me hago pasar por médico cirujano, cuando realmente no sé agarrar un bisturí, bueno, yo estoy mintiendo. Finjo que tengo unas capacidades. Luego hay un médico cirujano que de verdad sabe y se da cuenta de que yo no soy médico cirujano. Y entonces detecta la mentira. Pero puede que alguien que no sepa nada de medicina, si yo soy un hábil, no sé, locutor, si puedo hablar bonito, puede que esa persona ponga su cuerpo en mis manos. Entonces yo estaría cometiendo más de una falta ética. Además de mentirle, estaría poniendo en peligro su vida. Entonces, bueno, eso sería como en principio lo que creo que podría aportar con respecto a esa pregunta. Y se puede aplicar si se puede aplicar el concepto de mendacidad a las redes sociales. Sin ninguna duda, en la medida en que las redes sociales son un particular vehículo de transmisión de pensamientos, de ideas, de sentimientos, de opiniones, de intenciones, ese vehículo es tan susceptible de ser pervertido como cualquier otro. Podemos mentir con las palabras habladas, con las palabras escritas o con los recursos que la tecnología nos ofrece. Lo importante acá son dos cosas. La primera, la intención del sujeto que comunica. Y la segunda, la capacidad que tiene ese sujeto que comunica para elegir. O sea, no hay un determinismo de la mendacidad. La mendacidad, decía Hannah Arendt y María Bettini y toda la tradición filosófica, es el acto de voluntad de un sujeto libre. ¿Terminó, profesor? Sí. Tiene la palabra, profesor José Luis Ventura. Está muteado, profesor. Tienes que darle play a tu micrófono. Ya, disculpen. Bueno, yo voy a empezar un poco con este tema del autoengaño, ¿no? A mí también me llamó la atención cuando Carlos comentó esto de que mentir y el autoengaño son cosas diferentes, ¿no? Entonces, claro, me fui rápido y aunque él dado una respuesta lógica de la imposibilidad lógica, ¿verdad? Del autoengaño, ahí también hay un tema importante desde la perspectiva epistemológica, que es que el autoengaño termina siendo una falsa creencia, ¿no? Es básicamente esto, una falsa creencia, ¿no? Es como el caso de los sofistas, ¿no? Creo que sé, pero no sé, ¿no? Que es un poco lo que yo llamo el efecto Sócrates y que los psicólogos llaman el efecto Dunning-Kruger, ¿no? Dunning-Kruger, sí. Entonces, es esa cuestión de que la gente apenas tiene un poquito de información, ya se cree que se lo sabe y entonces entra en un estado de confianza en que cree que tiene la verdad, ¿no? Cuando en realidad no la tiene, pero efectivamente uno puede partir de esto, ¿no? Entonces quería hacer ese comentario nada más. Después lo otro es que me preguntan por ahí el tema este de que si basta con realizar elecciones para que un gobierno autoritario sea reconocido por la comunidad, ¿no? Y bueno, yo lo que estoy tratando de decir en esta comunicación es que eh, muchos grupos radicales, sobre todo grupos de izquierda radical, hacen un uso significativo de la propaganda, utilizan todos los medios de propaganda y de difusión y se ponen a ello. Por ejemplo, el hecho de realizar elecciones. El hecho de realizar elecciones se ha convertido, o se convirtió en el caso venezolano, en el modelo de decir, somos un país democrático, ¿no? Es decir, realizamos elecciones y a medida que hacemos tantas elecciones, que incluso saturan a la gente, que ya ni siquiera va y va cayendo la participación progresivamente, eso no lo dicen, sino que también van abultando los números y van engañando, pero eso es típico de ciertas estrategias comunicacionales que están basadas en esto, en crear ciertas cascadas de información y tratar de lanzar, ¿verdad? Alguna idea para que la gente las tome para sí. El problema que yo creo es que la gente se las toma para sí, las asume como sus propias verdades en muchos casos, pero no es consciente de que no tiene una idea propia, es decir, no es consciente de que tiene una idea por sí misma, es decir, no ha reflexionado, no ha criticado, no ha visto un poco las consecuencias de esto. Y esto sucede, ¿verdad? Porque uno todavía se pregunta cómo es que hay gente que puede defender ciertas posturas políticas hoy día, sobre todo en Venezuela. Y bueno,
Lo es porque la gente está alienada con tanta propaganda y tanto bombardeo, donde ya se les van dando de una vez las directrices, bien sea desde la perspectiva del argumento, bien sea desde la perspectiva de la confianza, desde cualquiera de las estrategias comunicacionales, se van creando estas cascadas de información y se lleva a la gente a polarizarse, a radicalizarse. ¿Okay? Y como decía en un principio, los regímenes populistas hacen efectivamente eso, van llevando a la gente hacia los extremos. Y lo que le interesa es defender un poco lo que, bueno, lo que decía Laclau y lo que dice Villacañas en su libro sobre populismo, bueno, terminar de crear este concepto vacío de pueblo, tratar de llenarlo de un contenido en el que los argumentos lo hacen irse a los extremos. Entonces la polarización de grupos es como fundamental en este tipo de políticas populistas y autoritarias, ¿no? Entonces, claro, ¿qué tan grande es el atropello a la libertad de expresión? Sobre todo en la comunidad internacional. Bueno, es tan bárbaro que cuando ustedes, por ejemplo, ven eh, esta guerra que ha desatado Rusia contra Ucrania y los organismos multilaterales no hacen absolutamente nada, ustedes dicen, bueno, la comunidad internacional también es como el término pueblo, ¿no? Es una fantasía, es un espacio en el que la gente se reparte cargos, cobra y se mantiene a partir de los impuestos de los diferentes países, pero de resolución política real no hay absolutamente nada. Y la historia lo que nos está mostrando es que los que tenemos que resolver los problemas somos nosotros mismos, no hay ningún organismo multilateral que nos lo haga. Pero para eso creo que el primer paso es deliberar, es discutir, es analizar, es confrontar ideas. Y eso lo hace el mercado de ideas, no lo hace otro, ¿no? Lástima que las organizaciones liberales no tienen exactamente esa vocación propagandística que tienen ciertos organismos de izquierda que se han dedicado en pleno a la propaganda. Pues. Yo creo un poco en eso, así que no sé, es lo que se me ocurre decir por ahora. Bueno, magníficas respuestas, pero la cosa sigue, porque hemos recibido varias informaciones, varias intervenciones de los oyentes. Están muy contentos con las intervenciones de ambos profesores. Y hemos recogido 5 nuevas preguntas, que será la segunda ronda, con la que cerraremos esta cuarta parte del segundo ciclo. Las preguntas son: ¿la estabilidad o la crisis política depende de la mayor o menor libertad de expresión? Segunda, ¿qué sugieren para cultivar el pensamiento crítico? Tercera, ¿cómo podrían orientar o cómo podría orientar la teoría del paternalismo libertario la gestión de las comunicaciones en las redes sociales? Cuarta pregunta, ¿cómo evalúan la cultura de la cancelación? Y quinta, relación de las comunicaciones en las redes sociales y el concepto de posverdad. Tiene nuevamente la palabra el profesor Villarino y luego concluirá esta parte de la respuesta el profesor José Luis Ventura. Muchas gracias, profesor. Bueno, con relación a la primera pregunta sobre la estabilidad o la crisis de la política, si dependen de mayor o menor libertad de expresión, bueno, me parece que la estabilidad social o la estabilidad política, la gobernanza o la gobernabilidad puede alcanzarse por diferentes medios. Un régimen totalitario puede ser un régimen muy estable, donde hay una gobernanza que está asegurada. Solo que los medios que utiliza para alcanzar esa estabilidad pasan por cercenar las voces disidentes y tener una estructura comunicacional vertical y asimétrica que reverbera la voz del partido, de la cúpula del partido dominante a la base de la sociedad. En ese sentido es una sociedad estable, gobernable, pero no plural, no libre y no democrática. Las sociedades democráticas son frágiles
en su gobernanza y son frágiles en su estabilidad, precisamente porque la pluralidad de voces no siempre significa la capacidad para armonizar esas voces de un modo en el que puedan cohabitar y coexistir de manera pacífica. Y también, especialmente porque, podemos decir, la dimensión eminentemente política de la conducta mendaz, que es el discurso ideológico y la propaganda, como formas de tergiversación, no solo de los hechos, sino de la forma de interpretar los hechos, e incluso de establecer cuál es la agenda sobre la que se debe pensar y discutir. Sin duda que si un actor social dentro de una democracia consigue la manera de hacer que su discurso mendaz ideológico sea predominante, ese discurso mendaz ideológico eventualmente va a socavar las bases de la gobernanza de esa misma sociedad democrática, que fue sin duda lo que ocurrió con la Alemania durante la República de Weimar, ¿sí? Pues el ascenso del nacionalsocialismo es el ascenso de un discurso falaz, mendaz, propagandístico e ideológico dentro de una democracia frágil y con una gobernanza débil. Entonces la estabilidad, por supuesto, estaba allí seriamente comprometida. ¿Cómo se resuelve eso? Creo que la única forma de resolver eso es fortaleciendo las instituciones democráticas y la independencia de los poderes. Para controlar el poder hay que dividir el poder. Y tiene que haber contracontroles, tiene que haber instituciones que contrapesen, de tal manera de que no pueda un solo foco o grupo de presión hacerse con todas las herramientas para imponer su visión del mundo, su perspectiva. No sé si el profesor, me parece que sería como mejor, profesor, que vamos una pregunta a uno y yo, o sea, vamos Vale, poniendo los dos cada pregunta. vale, vale. No, no, totalmente de acuerdo contigo. Yo también creo un poco que el tema del espacio, si la estabilidad o crisis política si lo garantiza el espacio para la libertad, yo estoy de acuerdo contigo en que hay diferentes estrategias de gobernanza, digamos, ¿no? Pero creo que efectivamente la libertad de expresión permite desarrollar las instituciones de manera más sólida que cuando las tengo controladas. Cuando las tengo controladas, las tengo limitadas, ¿no? El ejemplo clásico es la visión que tenían los regímenes totalitarios del fracaso de Estados Unidos en la intervención en la Segunda Guerra Mundial. Es decir, no consideraban que tenían la capacidad militar como para meterse en ello. Y en el fondo, la mayoría de los norteamericanos creo que son conscientes, por lo menos en el caso de Sonstein lo es, de que el éxito norteamericano, el éxito entre comillas, en la Segunda Guerra Mundial es producto de esta cultura de la libertad de expresión. Y estoy de acuerdo contigo también plenamente de que realmente lo que permite la estabilidad política de un gobierno es la división del poder, ¿no? Y la división del poder en extremos radicales y efectivamente con balances y contrapesos, ¿no? Yo pienso básicamente en el caso español, ¿no? ¿Por qué la izquierda radical quiere salir de la monarquía? Bueno, porque parten de una premisa vieja y falsa. La premisa vieja y falsa es que la monarquía es enemigo de la república. Pero con las modernas monarquías constitucionales, donde el rey termina siendo una figura de poder, pero vamos a decir al margen, no vamos a Sí, decir de legitimación o de sí, legitimidad. de legitimidad. Entonces, claro, el efecto del poder no es tal. ¿Por qué realmente quieren atacar a la monarquía? Quieren atacar a la monarquía y quieren atacar, por ejemplo, en el caso de España, al rey de España, y buscan todos los medios para sacar propaganda y publicidad de que si estafó, hizo y tal, para que la gente se vaya formando van creando sus cascadas de información para que la gente tenga un criterio negativo y los vaya rechazando, ¿no? Pero en realidad lo hacen es por una razón muy sencilla y nosotros los venezolanos lo sabemos, porque el rey representa las Fuerzas Armadas y lograr fracturar las Fuerzas Armadas, como pasó en el caso de Venezuela, significa poder controlar el poder, porque tengo la fuerza. Entonces, yo estoy de acuerdo un poco con la respuesta que ha dado Carlos y la comparto plenamente, que para poder dar estabilidad política a un gobierno, básicamente hay que dividir el poder en diferentes poderes y que tenga
¿verdad? Esto que Dahl llamaba la poliarquía, ¿no? Un gobierno donde todos tienen un rol diferente, y tienen una responsabilidad diferente y hay que respetar esa independencia de poderes. Sobre todo por un hecho importante, y vuelvo, insisto, es el hecho del pluralismo, reconocer este hecho del pluralismo. No todos tenemos que pensar igual. La libertad de expresión supone esto, que no todos estamos cortados por la misma tijera, ¿no? Y bueno, lo dejo hasta ahí. Y no sé, la segunda empieza tú, Carlos, para aquí. Vale, sí, ¿qué sugieren para cultivar el pensamiento crítico? Bueno, en primer lugar yo quiero rescatar una idea que precisamente asomó el profesor José Luis Ventura durante su intervención, que es el hecho de que debemos tener la humildad para reconocer que podemos estar equivocados. Y debemos tener la humildad para reconocer que nuestra perspectiva con respecto a un determinado asunto puede no ser la mejor y que otro puede incluso iluminarnos de una manera más clara y diáfana cómo encarar o enfrentar ese problema. Y ese es sin duda yo creo que el mayor reto, porque admitir que podemos estar equivocados suele ser una herida a nuestra autoimagen y una suerte de lo que nosotros los psicólogos llamamos una herida narcisista. Hiere el concepto de nosotros mismos y es muy difícil lidiar con eso públicamente, lo cual por cierto es un signo de madurez. Cuando somos capaces de admitir públicamente, bueno, creo que estoy equivocado y que la perspectiva de mi interlocutor es mejor. Eso en primer lugar, ¿no? Creo que sería fundamental para fomentar un genuino pensamiento crítico. Luego, con la práctica, con el ejemplo, especialmente los que nos dedicamos a la vida académica. Una de mis mayores preocupaciones como docente son las poses de algunos intelectuales. Y esta pose del intelectual oscuro, del intelectual que habla en un lenguaje que es ininteligible, que ahí tiene unos silencios dramáticos, que de algún modo parece que siempre está enviando como un aforismo, una suerte de acertijo que el interlocutor tiene que desentrañar y como no lo desentraña es un índice de su inferioridad. A mí todo eso me parece que es terrible porque precisamente va en la dirección opuesta. Hay una profesora que lamentablemente ya no está con nosotros en la Universidad Central de Venezuela, pero a quien yo respeto mucho, la profesora Iria Puyosa, que es especialista en temas de comunicación y de redes sociales. Ella decía que la izquierda contemporánea es especialista en fingir el pensamiento crítico, no en practicar. Porque toda esta cosa, toda esta pose, la repetición de eslóganes, la repetición de consignas y no examinar argumentos. Entonces creo que en principio una forma en la que podemos cultivar el pensamiento crítico, además de admitir que podemos estar equivocados y de que el otro puede tener razón y que tenemos que construir juntos, como decía, el camino hacia la verdad, es dejarnos de poses que el mismo Karl Popper llamaba de pseudo-racionalistas. ¿Sí? Son pseudo-racionalistas porque hay una confianza inmodesta en las propias capacidades intelectuales y en la idea de que hay un grupo de elegidos que tienen una comprensión preclara de las cosas y que los demás son ignorantes que deben ser guiados en la dirección que fija precisamente esta vanguardia intelectual, lo cual a mí me parece que es terrible, fuente de legitimación de toda clase de tiranos. Bueno, me quitaste a Popper de la boca porque iba a decir asumir una actitud falsacionista, ¿no? Yo creo que el mejor espacio para poder cultivar el pensamiento crítico es asumir una actitud falsacionista, es decir, asumir que estamos equivocados y que tenemos que someter nuestros propios juicios, ¿verdad?, a examen y que no son ciertos o no son del todo ciertos, ¿no? ¿Por qué? Porque en el fondo es la parte más difícil de hacer, ¿no? Entonces, tener la actitud falsacionista supone también tener un manejo de, bueno, tú lo decías desde la perspectiva psicológica, ¿no? Porque afecta al ego, pero tener un manejo emocional importante en la medida en que, más que verlo como un fracaso, verlo como estoy un paso más adelante, ¿no? Es decir, no tengo la verdad, efectivamente, estoy equivocado, pero ya sé en qué me equivoco, ¿ok? Entonces esta es la actitud socrática. La actitud socrática es, no sé, ¿verdad? Pero al menos sé algo, sé que me equivoco y sé en qué me equivoco y ya entonces tengo ya un paso adelante, que es exactamente la actitud de un buen deportista, ¿no? Un deportista, por ejemplo, como Rafael Nadal, que bueno, que él tiene que ir ahí, va pegando, va pegando, va pegando. ¿Por qué? Porque los fracasos no son fracasos, ¿verdad? Son puntos para estar más cerca de.
Entonces, yo creo que eso es importante, pero lo otro que creo que es importante es entrar en espacios de discusión. Por ejemplo, Giroscopio es exactamente eso. Giroscopio es un espacio para discutir. Giroscopio no es un espacio para exhibir, no es un club de amigos, es un espacio para la discusión, para discutir problemas y bueno, para someter esas ideas, ¿verdad?, a juicio. Es decir, esas ideas que uno tiene, someterlas a consideración y ver cuáles son los argumentos, si los argumentos son sólidos o no, si los argumentos son falaces o no, si son medias verdades o no, etcétera. Entonces, yo digo que desde la perspectiva personal, tener una actitud falsacionista, pero desde la perspectiva grupal, participar en espacios como este, ¿no? Y lo dejo ahí. Profesor, me parece yo quisiera simplemente decirle que como faltan algunas respuestas que pudiéramos hacerlas más sintéticas. Vale, perfecto. Gracias, profesor. Disculpe que nos hemos extendido. Profesor, yo creo que la siguiente pregunta sería bueno que la respondiera usted primero, porque atañe directamente al contenido de su intervención. Bueno, déjame ver. Claro, el tema es que el paternalismo libertario es básicamente, el paternalismo libertario es una propuesta de diseño institucional de políticas públicas. Y no tiene, el problema del paternalismo libertario es que no, a pesar de que tiene un fundamento teórico en la economía conductual, ¿verdad? Y en algunos hallazgos de la economía conductual, por lo que Kahneman ha ganado premio Nobel de Economía, aunque no es propiamente el Nobel, o Richard Thaler ha ganado también el Nobel de Economía y compañía, no tiene un fundamento teórico o filosófico real, es decir, no me permite dar una respuesta en torno a qué tipo de libertad es la que defiende el paternalismo, que ese es el trabajo que he tratado de estar haciendo últimamente. Entonces, claro, respecto a los medios sociales, es sencillamente asomar diferentes posturas, ver diferentes ángulos, pero no hay un diseño de política pública respecto de las redes sociales. Básicamente, en una postura muy liberal, hay que dejar que las redes sociales sigan manejándose como van. Lo que sucede es que uno tiene que ser lo suficientemente crítico para no creerse las cosas que se ponen en las redes sociales. Y creo que ese es el punto, ¿no? Sí, yo muy brevemente coincido con lo último que acaba de señalar el profesor. Yo creo que hay que dejar que las redes sociales sigan funcionando. Inclusive creo que hay que permitir que sigan apareciendo más redes sociales. Estoy en contra de que, no sé, grandes plataformas como el Play Store o el Apple Store le impidan a la plataforma de Donald Trump ser descargada. Eso me parece que cercena la libertad de expresión. No porque yo esté de acuerdo con Donald Trump, ni me interesen los contenidos que se transmiten a través de esa red, sino porque me parece que por principio limitar el intercambio es ir por la ruta equivocada. Donde creo que hay que trabajar es en la educación básica, en la educación preescolar, en la educación primaria, en la educación secundaria y en la universidad, de tal manera de que cuando estos usuarios, especialmente de educación preescolar y primaria, lleguen al contacto con las redes sociales, no estén tan cognitivamente indefensos frente a las estrategias manipuladoras que puedan encontrarse dentro de las redes sociales. Para nosotros adultos formados, previos al obtenimiento de estas herramientas, a veces nos cuesta poder discernir la paja del trigo. Más urgente es que atendamos a los que nacen como nativos de estos entornos comunicacionales y ofrecerles las herramientas mínimas para que no sean contaminados, ¿no? El profesor en su intervención hablaba de la infodemia, pues. Hablaba de la intoxicación informativa que resulta ser tan mala como la ausencia de información. Yo creo que por allí iría la cosa. Para la gestión adecuada de la libertad de expresión, lo que hay que hacer es generar más y mejor educación. Ok, ahora pasamos a la cuarta pregunta. Falta una, que son 5, pero vamos a terminarla. ¿Cómo evalúan la cultura de la cancelación? Carlos. Bien. Bueno, yo creo que la cultura de la cancelación es como la expresión contemporánea de la quema de brujas. La expresión contemporánea del linchamiento y de la persecución fanática, porque
no le permite al cancelado principios básicos de la justicia y del derecho, pues, la presunción de inocencia y el derecho a la defensa en un legítimo proceso. Son juicios mediáticos expeditos en el que, bueno, un tribunal popular anónimo, además, dicta condena, lo que no quiere decir que alguno de los cancelados no tenga cuentas que pagar, pero el asunto es que eso debe ser establecido, y no debe ser establecido en esos medios. ¿Creo que habría que limitar las redes sociales para impedir que esto ocurra? No. No. Lamentablemente es uno de los peligros de la libertad. Sí, yo, bueno, totalmente de acuerdo. O sea, yo creo que la cultura de la cancelación, eh, bueno, hay que verla con mucho cuidado porque es restricción a las libertades de expresión, ¿no? Pero yo pienso básicamente en una cosa que me llama mucho la atención, que es que hay organizaciones que les es tan fácil conseguir financiamiento para decir tonterías, que a otras que son más o menos serias, ¿verdad? Les cuesta mucho conseguir financiamiento. Entonces, el tema de la cancelación, ¿verdad? El tema de la cultura de la cancelación, eh, bueno, supone un gran nivel de censura, pero es que, atención, eso tiene que ver con financiar también organizaciones, pero pensemos un poco qué sucede con las propias redes sociales, que es un poco lo que yo asomaba. Las propias redes sociales terminan ellas mismas de convertirse en sus autocensores, es decir, ellas dicen quién está dando un contenido adecuado y quiénes no. Vean ustedes, por ejemplo, el caso de Instagram. Instagram, por ejemplo, prohíbe imágenes en las que salgan pechos, pero Instagram es una de las redes donde hay mayor exposición de páginas porno, ¿verdad? De OnlyFans y cosas de ese tipo, de todas. Y precisamente por eso, porque lo prohíben. Entonces, claro, ahí hay un juego que habría que pensar y creo que no es el momento, pero bueno, esto da para... Esto da Bueno, para que más muchas... habría que discutir el fundamento de esa prohibición, la Sí, claro. racionalidad de esa prohibición. Eso Si también. eso es racional, ¿O no? pensar que el mostrar el pecho femenino, porque además es el femenino el que está prohibido. Sí, sí, sí. O Sí, 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 sí. sea, no es que no se puede mostrar el pecho, es que no se puede mostrar el pecho femenino. Habría que discutir la racionalidad, incluso la pacatería detrás de una prohibición de esa naturaleza. Sí, eso es. Ok, y ahora vamos a la última pregunta y luego cerraremos con un mensaje de giroscopio. Relación de las comunicaciones en las redes sociales y el concepto de posverdad. Profesor. Yo lo digo simplemente, las redes sociales son el espacio de la posverdad, es decir, eh, oye, es demasiado difícil diferenciar el trigo de la paja, ¿no? Y ahí hay poco trigo, y ahí hay muy poco trigo en las redes sociales. Y por eso entiendo muchas veces cuando la gente se resiste a usar las redes sociales. Sin embargo, creo que, bueno, hay que por lo menos estar informado. Yo particularmente soy un fantasma, ¿no? Yo siempre le digo a todos mis conocidos, a todos mis amigos, les digo, yo en realidad soy un fantasma, veo lo que sucede, trato de publicar lo menos posible porque no me parece serio, no me gusta y bueno, pero es el espacio de la posverdad, de las redes sociales y todos los medios digitales en general. Sí, bueno, yo tengo problemas con el concepto de posverdad porque me parece un concepto epistémicamente cuestionable y me parece una categoría, una etiqueta de moda. Me parece que es una moda académica, más Sí, que un concepto que teóricamente pueda ofrecer eh, capacidad heurística para el análisis de un fenómeno. Creo que el concepto de posverdad es la forma en la que ahora hablamos de lo que antes analizábamos con el concepto de ideología, o analizábamos con el concepto de propaganda, o analizábamos con, digamos, los descubrimientos de la psicología cognitiva sobre los sesgos cognitivos, sobre las dificultades para comprender información compleja. Pero bueno, sí, sin duda coincido con el profesor que si hay un lugar en el que la semilla de la posverdad, sea lo que sea esta, puede germinar, son las redes sociales. Y florecen y crecen como selvas de desinformación. A nombre de la organización Giroscopio, conjuntamente con su red de alianzas institucionales estratégicas, SEDICE, Instituto Bolivarium, CISCUBE,
y el IGIEN, les damos la más efusivas gracias a los dos profesores que hoy nos dieron estas brillantes exposiciones, y también saludamos a todos los videovidentes que nos acompañaron en esta emisión. Con esta jornada, que ha sido la cuarta, se ha cumplido el segundo ciclo del segundo coloquio Los desafíos contemporáneos de la libertad. Pero en octubre se reanuda las otras partes de este coloquio porque todavía faltan 8 intervenciones más que las daremos el próximo semestre, y recordemos que todo esto culminará en un libro, tal como sucedió el año pasado con el coloquio con el cual participamos muchos también. Entonces los invitamos a seguir pendientes de las actividades de Giroscopio porque vendrán muchas y buenas informaciones, y agradecemos la participación de todos y nuevamente la participación tecnológica y la ayuda de CEDICE. Que tengan muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes, gracias.